Hola Lefty, ¿cómo estás? Un poco decaído. Tal vez yo te puedo alegrar, Lefty. ¿Sabes qué hacemos tú y yo? Sí, hacemos pipí. Sí, claro, pero ¿sabes cómo lo hacemos? No. Yo te lo voy a explicar. Además de formar orina, nosotros tenemos otras funciones. ¿Así? ¿Cuáles? Te cuento. Nosotros eliminamos materiales de desecho del organismo, como urea, creatinina y ácido úrico. Controlamos el volumen, la osmolaridad y la concentración de electrolitos de los líquidos corporales. Participamos en la regulación de la presión arterial y del equilibrio ácido-básico. Secretamos, metabolizamos y excretamos hormonas, que ayudan a varias funciones como que la vitamina D se active y el calcio se absorba en los huesos y que se produzcan eritrocitos. Además, ayudamos a formar glucosa. Oh. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? No. Bueno, te lo voy a contar. A nosotros nos llega sangre por la arteria renal. ¿Cuál? Esa cosa roja que tienes a tu lado izquierdo. Ah. A pesar de que somos pequeños, nos llega el 22% de toda la sangre del cuerpo Lefty, porque somos importantes. La arteria renal entra en nosotros y se ramifica hasta formar algo llamado arteriola eferente, y pon mucha atención Lefty porque aquí empieza lo bueno. Ok. Nosotros estamos formados por 1.000.000 de partículas pequeñitas que se llaman nefronas. Estas a su vez se dividen en otras partes, que se conocen como glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Cada una de estas porciones tiene su función específica Lefty. ¿Quieres que te diga cuáles son estas funciones? No. Ok, te las diré. Todo comienza en el glomérulo. Esta es una red de capilares rodeada por una envoltura externa en forma de copa llamada cápsula de Bowman. La formación de la orina empieza cuando una gran cantidad de líquido se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Este líquido carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, por lo que se puede filtrar libremente a través de los capilares sanguíneos. Se filtran casi 180 litros de líquido al día, pero este se reabsorbe hacia el organismo, por lo que queda solo 1 litro para su eliminación como orina al día. A este proceso de filtración de líquido se le llama filtrado glomerular. Existen factores que determinan el aumento o disminución de la filtración glomerular, por ejemplo, la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido dentro de él. Esta presión dentro del vaso favorece a la filtración glomerular. Sin embargo, existen otros factores que se oponen a la filtración, como es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Y la presión coleidosmótica, que es la presión que está dada por la cantidad de proteínas en el vaso sanguíneo. En condiciones normales, estas fuerzas son más débiles que la otra, y esto favorece la formación de la orina. ¿Qué malas son esas fuerzas, Lefty? Se oponen a la formación de pipí. No son malas Lefty, tienen una función reguladora. Si no existieran, todo el líquido pasaría de los capilares a la cápsula, y el cuerpo se quedaría sin agua. Wow, tienes razón. Esto que te acabo de contar Lefty, significa que si la presión hidrostática del capilar aumenta, la filtración glomerular aumenta. Y si la presión hidrostática de la cápsula y la presión coleidosmótica del vaso aumentan, la filtración glomerular disminuye y viceversa. Existen varias situaciones que pueden causar cambios en estas presiones. ¿Me estás entendiendo, Lefty? Sí, claro. Bueno, una vez realizada la filtración glomerular, el líquido filtrado sigue su camino a través de los túbulos renales, llegando primero al túbulo contorneado proximal. Alrededor del 65% de la carga de sodio y agua y algo menos del cloro se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal antes de que el filtrado alcance el asa de Henle. La glucosa y los aminoácidos son reabsorbidos prácticamente en su totalidad a lo largo del túbulo proximal, a través de enzimas específicas y cotransportadores con sodio. Se reabsorbe también entre el 60 y el 70% del potasio filtrado y el 80% del bicarbonato. En cuanto al agua y la sal, es decir, el cloruro de sodio, formado por sodio y cloro, son reabsorbidos de forma más variable según las necesidades de regulación del volumen corporal. ¿Me estás entendiendo, Lefty? Así no hay inundaciones ni sequías. Exacto, Lefty. Los mecanismos que intervienen en la reabsorción son la bomba de sodio-potasio TPasa, el antitransportador sodio-hidrogenión, la anidrasa carbónica. Y existe también intercambio de iones sin la intervención de ninguna bomba.
El túbulo proximal es también un lugar importante para la secreción de ácidos y bases orgánicos, como las sales millares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. Muchas de estas sustancias son productos finales del metabolismo y deben eliminarse rápidamente del organismo. Además, nosotros secretamos muchos fármacos o toxinas, potencialmente peligrosos, directamente a través de las células tubulares, hacia los túbulos, y eliminamos rápidamente estas sustancias de la sangre. Entonces nosotros limpiamos la sangre. Es correcto, Lefty. Una vez que el líquido pasa a través del túbulo proximal, entonces llega al asa de Henle. El asa de Henle se divide en una porción delgada y otra gruesa. La porción delgada a su vez, se divide en rama descendente y rama ascendente. La parte descendente del segmento fino es muy permeable al agua y moderadamente a la mayoría de los solutos, incluidos la urea y el sodio. Alrededor del 20% del agua filtrada se reabsorbe en el asa de Henle, y casi todo esto ocurre en la rama descendente fina. La rama ascendente, incluidas las porciones fina y gruesa, es casi impermeable al agua, una característica importante para concentrar la orina. Alrededor del 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio se reabsorben en el asa de Henle, sobre todo en la rama ascendente gruesa. También aquí, se reabsorben cantidades considerables de otros iones, como calcio, bicarbonato y magnesio. Después de pasar por el asa de Henle, el líquido llega al túbulo distal. La porción inicial del túbulo distal conforma la mácula densa. Esta sirve para proporcionar un control de retroalimentación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo en esta misma nefrona. La mácula densa funciona como un sensor sensible a la cantidad de sodio filtrada y al volumen del filtrado glomerular. Una bajada en el volumen de agua es detectada por estas células, se producen señales moleculares que promueven la secreción de renina por otras células del aparato yuxtaglomerular. La liberación de renina es un componente esencial del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. Cuando la mácula densa percibe concentraciones de sodio altas, actúa inhibiendo la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares del arteriol aferente del glomérulo renal, con la consecuente disminución de la presión arterial. La siguiente parte del túbulo distal está muy contorneada y cuenta con muchas de las características reabsortivas del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Por esta razón se le denomina segmento diluyente, porque también diluye el líquido tubular. Alrededor del 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio se reabsorbe en la primera parte del túbulo distal. La segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical situado a continuación tienen características funcionales similares. Ahí se hace un embrollo Lefty, porque la orina ya casi sale de la nefrona y está apurada por terminar de formarse. La pipí ya quiere estar lista. Así es, Lefty. Estos dos están compuestos de dos tipos especiales de células, las células principales y células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y agua de la luz y secretan iones potasio a la luz. Las células intercaladas de tipo reabsorben iones potasio y secretan iones hidrógeno a la luz tubular. Ya que estas dos porciones de la nefrona realizan su función de regulación, la orina pasa su último control de calidad al conducto colector medular. Aunque los conductos colectores medulares reabsorben menos del 10% del agua y del sodio filtrados, son el lugar final de procesamiento de la orina. Y, por ello, desempeñan una función muy importante en la determinación de la eliminación final en la orina de agua y de solutos. La permeabilidad al agua del conducto colector medular está controlada por la concentración de la hormona antidiurética. Con concentraciones altas de hormona antidiurética, el agua se reabsorbe ávidamente en el intersticio medular, lo que reduce el volumen de orina y concentra la mayoría de los solutos en ella. El conducto colector medular es capaz de secretar iones hidrógeno contra un gran gradiente de concentración, como ocurre en el túbulo colector cortical. Luego el conducto colector medular también participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. Una vez completado este proceso, la orina está lista para eliminarse. Sale de nosotros y llega a unas mangueras llamadas ureteros. Los ureteros siguen un camino descendente hacia una bolsa que se conoce como vejiga. La vejiga sirve como un reservorio de orina. Cuando ésta alcanza una cierta capacidad, envía un estímulo para que el organismo elimine el líquido contenido en ella. O sea, la pipí. Si Lefty, la pipí. Esta orina contenida en la vejiga, sale de ella y pasa a través de otro conducto llamado uretra, para finalmente dejar el cuerpo, llevándose consigo todos los productos de desecho y el líquido que el cuerpo ya no necesita. ¿Ves a lo que me refería cuando te dije que somos importantes?
Ajá. Y esto es solo una parte de las funciones que somos capaces de realizar. Interesante, ¿no, Lefty? Sí, claro. Muy bien, ¿te quedó alguna duda? No. Bueno, sí. ¿Para qué sirven estos sombreros que llevamos? Oh, Lefty, esa es una historia para otro día, jejeje.